tener la cara de café con leche, puede tener cansado, pero ya el mediodía pasó, de manera que este será otro tiempo. Será un segundito para abrir esto. Oremos. Padre, gracias por otra oportunidad que tú nos brindas, no solamente de abrir tu palabra y exponerla, pero más que eso, de abrir tu corazón y conocerte a ti. Señor, yo te pido que el Espíritu que inspiró estas palabras cuando fueron escritas pueda ser el Espíritu del cual yo depende ahora desde el principio hasta el final. Tú dijiste que cuando el Espíritu viniera, Él tomaría de lo tuyo y te glorificaría a ti. Yo te pido ahora que ese Espíritu pueda tomar de lo que es tuyo en esta palabra y a través del predicador te pueda glorificar a ti y a ti solamente. Señor, nosotros reconocemos nuestras incapacidades e insuficiencias y por eso, si hay un lugar donde nosotros necesitamos depender de ti, es en el púlpito, porque tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes una palabra santa que va a ser predicada a través de labios no santos. Eso es una gran confianza que tú depositas en nosotros en cierta medida, pero es también una gran responsabilidad, un gran privilegio, pero al igual que el apóstol Pablo, creo que yo hago esto cada vez que me toca hacerlo con temor y temblor. Señor, no por el aplauso de los hombres, sino para que yo no dañe nada de la gloria tuya puesta en palabras en este libro sagrado. Cuídame, Señor Jesús, en Cristo te lo pido. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Este es el último Yo Soy de la conferencia. Realmente no es el último Yo Soy de los Yo Soy de Jesús. El último lo predicó el pastor Juan, del capítulo 15, y este está en el capítulo 11. Pero es el último de esta conferencia y tiene que ver con una narración de un evento, yo creo que muy conocido por todos nosotros, pero que yo creo que tiene mucho que enseñarnos. Me dieron el capítulo 11 entero de Juan para exponerlo, pero el capítulo 11 es un texto bien largo y lo que tengo que decir está más concentrado a partir del versículo 20, de manera que déjame decirte algunas de las cosas que el texto dice antes de llegar al versículo 20. Había una familia de 3 miembros que conozcamos, ¿verdad? Esos son, quizá había más miembros, pero estos son los 3 que conocemos, 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Bueno, Lázaro se enferma y aparentemente enfermó de una manera terminal. Entonces las 2 hermanas mandan a decirle a Jesús que estaba en algún lugar no tan cerca, que Lázaro, a quien tú amas, en otras palabras, no es cualquiera que está enfermo, es alguien que tú amas de manera especial, y Cristo oyó eso y le dice a sus discípulos que esa enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada y que el Hijo de Dios fuera también glorificado. Él recibe la noticia, pero él se queda como que nada estaba pasando, se queda un par de días más. Y ya al 4º día es que Jesús se aparece a la casa de esta familia. Y la localización de dicha casa estaba en Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, unos 3 kilómetros. Jerusalén, Betania estaba en Judea. Judea era una de las varias provincias de la nación de Israel y era la que estaba más al sur. Samaria estaba al norte y luego venía Galilea. Bueno, esta estaba en Judea y Jesús dice, bueno, vayamos a Judea, donde Jesús tuvo mucho problema todo el tiempo en vista de que ahí estaba el templo y las autoridades del templo que frecuentemente se sintieron ofendidas por Jesús.
Los discípulos le dijeron, maestro, ya trataron de apedrearte en Judea una vez y quieres volver allí. Y Jesús como que ignora, dice algunas cosas ahí, ignora sus palabras. Y le dicen a los discípulos, nuestro hermano, amigo Lázaro ha dormido, yo voy a despertarlo. Y ellos, como no entendían, le dijeron, maestro, pero si él está durmiendo, él se va a recuperar. Pero Jesús sabía que él estaba muerto. Y le dijo claramente, no, Lázaro ha muerto. Entonces emprenden el camino, y ahí es donde entonces lo vamos a tomar a partir del versículo 20. Y esto es como el texto continúa. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Pero María se quedó sentada en casa. Marta es la versión femenina de Pedro, siempre impulsiva, siempre hablando, siempre tenía algo que decir. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano, no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Eso no fue lo que Cristo le preguntó. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Marta no podía esperar que llegara, fue a buscar a su encuentro. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, le siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María, donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se estremeció. Estremecer al Mesías no es poca cosa. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Es el versículo más corto de toda la palabra. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Y nos quedamos ahí por ahora. El evento ocurrió en Betania, 3 kilómetros de Jerusalén. Jesús estaba más o menos cerca, le tomó un par de días más para llegar allá. La muerte de Lázaro inicia la última semana de Jesús, que terminaría con otra muerte, la suya propia. De manera que esta es una semana de tribulación. Y con la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la conversación entre Marta, María y Jesús. Este es un encuentro que se da de manera muy, muy peculiar, porque ya Lázaro tenía 4 días muerto y Jesús hizo eso a propósito, como vamos a ver en un momento. Pero es una conversación que se está dando en medio de mucha tristeza. Lázaro ha muerto, María está llorando, Marta está llorando, los judíos que le estaban acompañando estaban llorando y Jesús llega y se une a su llanto también. El texto tiene mucho que enseñarnos acerca de la fe e incredulidad al mismo tiempo de Marta, y tiene mucho que enseñarnos también de la fragilidad del ser humano. No hay duda de que Marta tenía cierto grado de fe, porque sus palabras van revelando que ella no era una incrédula por completo, sino que tenía incredulidad como pasa con nosotros.
Escucha lo primero que revela parte de su fe. Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto. De manera que Marta estaba convencida de que si Jesús hubiese estado físicamente presente, Él tenía el poder para sanarlo. Lo que Marta no sabía era que la distancia no era para nada un factor que hubiese jugado un rol en que Él pudiera o no sanar a Lázaro. De manera que Marta pensaba que Jesús, como lo revela el texto que leímos, era un enviado especial de parte de Dios, y creía que Él tenía el poder para sanar porque lo había mostrado con otras sanaciones, pero ella no estaba al tanto de que la distancia no representaba una limitación para Jesús. Yo sé, dice Marta, que Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Pero ella no lo conocía como Dios, sino el Hijo de Dios, como piensan los musulmanes, por ejemplo. Si Marta hubiese reconocido a Jesús como Dios, pues inmediatamente se hubiese percatado de que Jesús no tenía que estar físicamente presente para llevar a cabo el milagro. Marta se dirige a Jesús con la palabra que ha sido traducida como Señor, pero en el original es Kyrie, que básicamente es el Señor que nosotros usamos. Señor, ¿cómo estás? Buen día. No es el equivalente a la Adonai, de manera que cuando ella le dice Señor, no es el Señor que tú y yo usamos cuando oramos. Entonces la fe de Marta no llegaba hasta donde llegaba la fe del centurión que tenía un hijo que se estaba muriendo, que viene a Jesús, que era romano, no judío, y que viene de donde Jesús porque su hijo está paralítico y estaba sufriendo mucho, y le pide a Jesús que lo sane, y Jesús le dice, yo iré y lo sanaré. Jesús se ofrece a ir, y la fe del centurión le dice, no, tú no tienes que ir, escucha, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Y su criado sanó. ¡Wow! El centurión romano, no judío, que no conoce las escrituras, de alguna manera había oído, quizás había estado en presencia de prédicas de Jesús, quién sabe, pero él sí sabe que Jesús es Dios, porque cuando Jesús le ofrece ir, ¿quién hubiese querido tener a Jesús bajo su techo? Él le dice, no, ni siquiera te moleste. Yo sé que si tú pronuncias una sola palabra, mi hijo quedaría sano, e inmediatamente él sanó. La fe de Marta no llegaba hasta ahí. De manera que ahora Marta tiene una fe limitada por la distancia, por el espacio, pero algo más, y es que cuando Jesús llega y Jesús quiere que abran el sepulcro, Marta dice, Señor, pero es que tiene 4 días ya muerto. Y ya hiede, de manera que ahora Marta tiene otra limitación para su fe con relación a Jesús, y es el tiempo. Quizá el primer día, pero 4 días. Si tú hubieses estado aquí, yo sé que esto no hubiera ocurrido. Yo no creo que Marta estaba reprochándole a Jesús que no estuviera. Yo creo que más bien ella estaba expresando su fe y hasta dónde llegaba la misma. Ahora Marta está a punto de conocer a Jesús como Dios, y los demás judíos también. Marta está a punto de aumentar su conocimiento de Jesús y su confianza en Él, lo cual, refiriéndome a la confianza, ellos iban a necesitar mucho, porque en unos días Jesús mismo iba a morir. Y ellos no sabían nada de la resucitación o resurrección de Jesús. Pero era esencial que ellos conocieran más a Jesús para poder confiar más en Él. Nuestra fe es directamente proporcional al conocimiento que nosotros tenemos de Dios. De manera que si tú te reconoces como un hombre, una mujer, un discípulo que no tiene mucha fe, no digo que no haya nacido de nuevo, sino que después de nacer de nuevo te reconoce como alguien que no tiene mucha fe, yo quiero decirte muy pastoralmente
que necesitas creer mucho más en Dios, conocerle mucho mejor en su palabra, porque el conocimiento de Dios aumenta la fe en ese Dios. Quizás hago un paréntesis, te cuento una historia reciente. Mi esposa y yo íbamos hacia Nashville hace unos días atrás, tenía un compromiso para hablar allá y el piloto, una de las azafatas o asistentes anunció que iban a recoger el avión rápidamente porque iba a haber mucha turbulencia al aterrizar y que lo iban a recoger más temprano de lo usual. Y en ese momento yo pensé, esta es una ocasión ideal para hablar con mi padre que está en los cielos y ver si mi esposa que iba a mi lado podía presenciar a Dios en acción. De manera que yo cerré mis ojos, no le dije nada en ese momento y le pedí al Señor que no ocurriera, que disipara todo lo que pudiera ser cualquier amenaza de turbulencia y que yo le iba a comunicar a mi esposa que ya había hablado, yo le dije en inglés, con my dad, o sea, ya hablé con mi padre y no va a haber turbulencia. Y yo no lo estaba pidiendo como porque tenía temor, yo realmente quería experimentar eso con mi esposa o que ella lo experimentara. Y en la medida que íbamos descendiendo y no ocurría nada, yo me volteaba hacia ella y le decía, te dije que hablé con my dad, hablé con mi padre, hasta que llegamos al final, aterrizamos y no ocurrió absolutamente nada. Ahora, yo puedo orar en el día de mañana y que eso no ocurra. Yo simplemente lo menciono porque muchas veces nosotros tenemos una fe en sentido general, pero no en sentido particular. Y Dios aprovecha momentos especiales como ese para revelarnos que ciertamente Él está en control de todo lo que se mueve, incluyendo las nubes. Entonces Marta ahora está ahí, está expresando su fe, pero el tiempo es un problema. Ya tiene 4 días y ya hiede. Yo creo, el texto no lo dice, pero si tú unes la tradición judía con el texto, yo creo que es lo más probable que esto haya sido así. Jesús oyó que Lázaro estaba muerto, no grave, muerto. Allá él tenía que saber que allá había gente triste esperando y él se tomó 2 días más para llegar y no se pudiera preguntar cuál fue la razón de eso. Pero la tradición judía decía en esa época que cuando una persona muere, su alma quedaba revoloteando como 3 días, o no como 3 días, y que ya cuando el cuerpo comenzaba a decomponerse, que el alma veía el cuerpo decomponiéndose y entonces ya al 4.º día se retiraba, ya no estaba ahí, y ellos creían que quizás algunas cosas podían ocurrir, pero no después, al 4.º día o más tarde. De manera que Marta cree, pero hay incredulidad en ella, como pasa muchas veces con nosotros. Marta y tú y yo necesitamos conocer a Jesús de una manera más íntima. Marta está triste por la pérdida de su hermano, es entendible. Está desilusionada, triste. Yo creo que no hay nada que abone más la tristeza que cuando tú estás desilusionado. No hay nada que oscurezca más el pensamiento y nuestra capacidad de juzgar. De manera que ella no estaba en su mejor condición, sin lugar a duda. Y lo mismo ocurrió con los discípulos. Cuando vieron a Cristo crucificado el viernes en la noche, pensaron que todo se había terminado y eso fue abono para su incredulidad, de tal forma que cuando las mujeres fueron al sepulcro el domingo y él no estaba ahí, y eventualmente incluso se le apareció a María Magdalena y luego a las demás mujeres, ellas corrieron, le dijeron a los discípulos que el Señor había resucitado y ellos no le creyeron y pensaron que estaban locas. Porque nada peor que la tristeza para aumentar tu incredulidad. Todo parece más pesado, más oscuro, más grande, y este es un momento de gran tristeza. Una de las razones por las que nosotros sabemos que es de gran tristeza es que movió a Dios encarnado a llorar. Pero Jesús sabe lo que Él va a hacer. De manera que Jesús no está llorando porque Lázaro murió. Porque Él le dice a los discípulos, vamos que yo lo voy a despertar. De manera que esa no es la razón de su tristeza, sino que tal como el texto dice, cuando Jesús vio a Marta y a María tan triste, su tristeza le produjo a Él tristeza.
Y eso me recuerda cuando Isaías escribió acerca de las aflicciones del pueblo de Israel y cómo Dios reaccionó. El texto de Isaías dice: en todas sus aflicciones yo también estuve afligido. De manera que el Dios que se afligió en el Antiguo Testamento de alguna manera, no sé cómo Dios experimentaría eso, que se afligió por su pueblo en el Antiguo Testamento, es el Dios encarnado que ahora se aflige cuando ve a Marta y a María llorando. Ahora, yo creo que no hay nada mejor que llorar en la presencia de Jesús. Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, Él es tu consuelo, Él es tu esperanza. Esa es la razón por la que Pablo le escribe a los tesalonicenses en su primera carta en 4:13. Le dice: no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Cuando tú tienes un amigo, un familiar, un ser cercano, alguien que tú amas, que murió en Cristo, nosotros podemos y debemos entristecernos. Tenemos permiso para entristecernos. El permiso que no tenemos es para hacerlo como los demás que no tienen esperanza. Y el apóstol Pablo estaba tratando de comunicar eso a los tesalonicenses. Entonces, a pesar de que Marta no estaba pensando que su hermano iba a resucitar ese día, ella tiene cierto grado de fe. De nuevo, ella dice: yo sé, le dice a Jesús, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Wow. Marta entiende que Jesús, ella no sabe que es Dios, no ha entendido eso, pero como hijo de Dios, cuando Él ora, ella entiende que el Padre responde esas oraciones de manera especial, que las oraciones de Jesús no son iguales a las oraciones nuestras, y aquí está de manera absoluta ella expresando esa confianza en sus oraciones. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Lo que Marta no sabía era que estaba a punto de ver a su hermano caminando a su lado. Jesús le dice: Marta, versículo 23, tu hermano resucitará. Otra vez ella expresa algo de su fe, versículo 24. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. O sea que ella tiene una fe de que eso va a ocurrir, pero no ahora, mucho después. De hecho, ella creía más que muchos judíos. Los saduceos no creían en la resurrección y eran los que controlaban el templo. Aquí está Marta diciendo: no, yo sé que Él va a resucitar. Pero Jesús, yo creo que en ese momento pudo haberle dicho: sí, pero yo no estoy hablando de eso, Marta. De manera que Marta, estoy enfatizando eso porque eso es como nosotros frecuentemente creemos. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y yo creo, de nuevo, que esa es la manera como tú y yo tenemos que orar. Cuando reconocemos que estamos creyendo con incredulidad, no simplemente debemos decir: bueno, tú sabes que estamos en la carne, y uno siempre se pregunta. No, confiésalo como un pecado y dile: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Él va a responder eso, porque eso es una oración bíblica apropiada para alguien que está de este lado de la gloria y todavía en la carne. De manera que Jesús sabía que Marta tenía limitaciones, porque Jesús conoce nuestra naturaleza pecadora, rebelde, incrédula. Con frecuencia Jesús llamó a sus discípulos hombres de poca fe, y además Jesús conoce el conocimiento limitado que todos nosotros tenemos acerca de su persona. Marta entendía que en esa resurrección final iba a haber una resurrección final, iban a resucitar los justos para vida eterna y los incrédulos para la condenación final. Cristo le dice a Marta algo más y cierra eso que Él le dice con una pregunta para irla llevando donde Él quería. Versículo 26. Marta, yo soy la resurrección y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esa es la pregunta. Lo que Jesús está diciendo, que todo el que está vivo ahora en este lugar y cree en Él no va a morir. Jamás. De tal forma que la próxima vez que tú tengas a alguien cercano, que tú sepas, tenga por seguro que su vida reveló que había creído en Jesús, cuando Él muera, no creas que está muerto. En ese momento está más vivo que nunca.
Él está en la vida eterna, disfrutando con los seres angelicales, serafines, querubines y todos los demás que han partido antes que nosotros. Míralo más bien como el día de su graduación. Cristo, ese día, para Marta, María y los demás, comenzó a definir lo que es la vida y lo que es la muerte desde el punto de vista del reino de los cielos. Yo creo que lo que Jesús iba a hacer ese día curaría para siempre su elemento de incredulidad. Y de hecho sabemos que María, su hermana, es la que había lavado los pies de Jesús una semana antes. Hay dos ocasiones en que dos mujeres distintas, una pecadora y la otra es María, que ungen los pies de Jesús en momentos diferentes. Esta segunda vez es esta María cercana a la muerte de Jesús. De manera que ahora Marta ha confesado a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Si es el Cristo, bueno, lo confesó como el Mesías, pero ella necesita conocer a Cristo como Dios. Y de nuevo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo creo que en esa frase hay 3 o 4 implicaciones importantes. Si Cristo es la vida, y lo es, todo el que está fuera de Cristo está muerto. Cristo está ayudándole a redefinir lo que es la vida y lo que es la muerte. Para nosotros estar vivo es estar respirando. Para Jesús estar vivo es estar en Él. De lo contrario, estamos muertos en delitos y pecado. Para Jesús es posible estar respirando y estar muerto. Ahora, Cristo no solamente redefinió la vida ese día, sino que Él redefinió la muerte. Para nosotros la muerte es el fin de nuestra existencia aquí en la tierra. Para Jesús la muerte es la separación eterna de Dios. Eso es la muerte. Y eso nos ayuda a nosotros también a comenzar a pensar en categorías diferentes. Porque para nosotros ciertamente la muerte es el fin de la existencia de este lado de la gloria. El día que Adán pecó, ocurrió exactamente lo que el Señor les anunció. El día que peques morirás, y ellos murieron espiritualmente, instantáneamente y eventualmente físicamente, porque ellos quedaron separados de Dios. Cuando estamos sin Cristo, estamos separados de Dios y estamos muertos. La segunda implicación de lo que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que está en mí no morirá jamás, es que el que está vivo físicamente pero muerto espiritualmente no percibe la realidad como es, de manera que él se ve vivo. Él piensa que las cosas materiales, el dinero, el éxito, la fama, que esas cosas lo van a llenar de sentido, de propósito, de significado, y él comienza a adquirir más cosas materiales, más títulos, más logros, pero al final él está vacío, y la razón por la que eso ocurre es porque en su mortandad él no percibe la realidad. Número 3, el hombre cree que está vivo porque él puede pensar, pero lo que él piensa no corresponde a la realidad. Hay 2 lecturas de todas las cosas. Una, la lectura divina que Dios tiene, la lectura que los seres humanos tenemos, son 2 cosas diferentes. Pero aquel que no conoce a Cristo todavía tiene una visión mucho peor, porque tiene una visión de la realidad completamente distorsionada. Entonces decimos, ¿verdad?, que el que no está en Cristo está muerto en delitos y pecados. El hombre que está espiritualmente muerto cree que está vivo porque su corazón late. Pero su verdadero corazón lo engaña, como dice la misma palabra, y lo esclaviza a aquello que le roba de la verdadera vida. Él piensa, ¿verdad?, que como tengo mi corazón latiendo, estoy respirando, yo estoy vivo, pero la realidad es que ese mismo corazón, no el físico, pero lo que la palabra llama el corazón, que es engañoso, lo engaña hasta el punto
que él vive amando y persiguiendo las cosas que le roban de la vida verdadera. Su corazón late, pero no por las cosas de Cristo. Late por las cosas que están aquí y mañana no están. Laten por las cosas que no tienen ningún valor eterno. Piensa que el éxito temporal es el verdadero éxito, y como decía alguien, fracasar es tener éxito en las cosas que no importan. Late ese corazón por las cosas que no lo pueden llenar, y late por las mismas cosas que lo van a llevar a la muerte. Entonces Jesús está tratando de brindar una perspectiva eterna de la muerte y de la vida, mientras Él se revela como Dios para eventualmente resucitar a Lázaro. De manera que la palabra muerte no está en el vocabulario del reino de los cielos. Está en la mente de Dios, porque hay gente que va a quedar separada eternamente, pero en el reino de los cielos, en el vocabulario del reino de los cielos, en ese diccionario no está. Escucha Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. La muerte ha sido excluida de la presencia de Dios. No solamente allá arriba, sino aquí abajo también. ¿Tú sabes por qué? Porque no hubo un funeral al que Cristo asistiera donde el muerto no resucitara. Porque cuando la vida llega, la muerte tiene que huir. Y esta va a ser una de esas ocasiones. De manera que ciertamente, donde Dios está, la vida está. Donde Dios no está, la muerte está. Si Cristo es la resurrección y la vida, eso quiere decir que yo tengo esperanza al morir. Porque yo sé que voy a una vida que he deseado, de la cual he hablado, que he aplaudido, que he dicho gloria a Dios por muchos años. Ahora, la gente, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Tú no has notado eso? Eso es impresionante. No solamente que la gente no se quiere morir, la gente sabe que usualmente estamos más cerca de la muerte cuando envejecemos. Entonces la gente no solamente que no quiere morir, no se quiere ni siquiera acercar a ella, y ahí todo el afán para lucir más joven todo el tiempo. Queremos maquillaje, cirugía plástica, cualquier cosa que delante del espejo me diga: tú no estás tan cerca de la muerte, tú sigues siendo joven. Alguien decía que en el pasado la palabra sexo era un tabú, pero hoy en día parece que la palabra muerte es un tabú. Si yo paso de esta vida a una vida de condenación, como hablaba el pastor Juan Hernández, yo no descansé. Ahora es que mis peores luchas comienzan, porque ahora tú estarás separado de todo lo que Dios implica. Hermanos, cuando alguien te ofrece algo tan simple como el agua o ayuda, eso es una reflexión de la presencia de Dios de alguna manera. Si Dios es luz, el que está en el infierno está en tinieblas, porque todo lo que Dios es está ausente. Si Dios es vida, entonces en el infierno habrá existencia de aquellos que no creyeron en Cristo, pero están muertos. Existencia es una cosa y vida es otra cosa, como Dios la define. Si Dios es amor, en el infierno nadie va a amar a nadie. Si Dios es bondad, en aquel lugar no hay nadie que tenga virtudes. Si Dios es paz, en aquel lugar no habrá paz. ¿Y cuál es la razón? Bueno, que Cristo es la resurrección y la vida, y Cristo ahí no está. El que cree en mí, aunque muera, no morirá. Aunque muera, vivirá, perdón. Este evangelio de Juan que hemos estado revisando ha sido llamado el evangelio de la fe. Déjame ilustrártelo aquí en el texto que nosotros tenemos. Escucha lo que Cristo le dice a los discípulos: por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí cuando le informaron, ¿verdad?, de que Lázaro estaba
enfermo y él se muere, ya tiene 4 días. Cuando se lo dijeron, él le dice a los discípulos, yo me alegro de no haber estado allí. Escucha, ¿para qué? Para que crean. Sé el énfasis. A Marta le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. El énfasis en que creas. Y de los judíos que estaban acompañando a Marta y a María, que estaban llorando, dice que muchos de los que habían venido a ver a María creyeron en él. El énfasis en el Evangelio de Juan es creer. Estas obras que se han escrito, que se han descrito aquí, están aquí, no representan todas, ni siquiera la mayoría, pero están aquí para que creáis. Oyeron eso más de una vez durante el fin de semana. Ahora, Cristo dijo que esta enfermedad no iba a ser para muerte, sino para glorificar al Padre y al Hijo. Eso fue lo que Él dijo. Pero nosotros podemos ver también que esta muerte ocurrió para revelar otra vez que Cristo era Dios y para crear fe en aquellos que le seguían, sobre todo sabiendo que en pocos días Él iba a partir también. De manera que la vida eterna que gano el día que yo deposito mi fe en Cristo comienza aquí y continúa allá. Nosotros no estamos esperando vida eterna, nosotros tenemos vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. Este es el comienzo, allá es la continuación. De manera que aquel día Cristo no solamente llegó con la intención de resucitar a Lázaro, más bien llegó con la intención de revelar quién Él era y revelar lo que Dios es capaz de hacer en Él y a través de Él. Marta y María, comenzaron a adquirir una nueva dimensión del dolor, de la muerte, de la pérdida. Ellos comenzaron a entender que en los planes de Dios el dolor tiene propósito y tiene significado. Que el dolor y el sufrimiento, el mundo no lo ve de la misma manera que Dios lo ve. Que Dios no solamente le da propósito a tu vida, Dios le da propósito a tu enfermedad, a tu dolor y le da propósito incluso a tu muerte. Esa es la realidad. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hermano, cada cosa que a ti te acontece, Dios le ha permitido con la intención de aumentar tu conocimiento de Él, de aumentar tu fe en Él y de que Él pueda glorificarse en las peores circunstancias a través de las cuales tú pudieras estar atravesando. De manera que para nosotros los cristianos no solamente es importante vivir bien y morir bien, es importante sufrir bien. Y ellos están aprendiendo algunas de estas cosas. Ese día Cristo redefinió no solamente lo que es la vida y la muerte, redefinió la vida de Marta y María, estoy seguro, por lo que ellos oyeron y luego pudieron reflexionar. Pedro era un hombre, por ejemplo, de negocio. De acuerdo a Lucas 5:10, él era un pescador, pescaba para vender, tenía un negocio, tenía socios incluso. Pero ¿sabes qué? Anterior a Cristo su vida no tenía rumbo, no tenía propósito, no tenía esperanza. De manera que Pedro estaba tan muerto como los pescados que él estaba pescando, que no tenían propósito ni esperanza. Mateo estaba atrapado en un mundo de dinero recolectando impuestos. Él era un cobrador de impuestos mientras estaba muerto. Pero luego Cristo lo hace y lo convierte en un evangelista con vida en Jesús. De manera que tu vida debe adquirir una nueva dimensión cuando viene a Cristo. Si no la has adquirido y estás en Cristo, tienes que encontrar esa nueva dimensión. Ahora Cristo está ahí frente a la tumba, olía mal, y Cristo, si Cristo no hace nada, no dice nada, nada va a ocurrir. De manera que algo tenía Cristo que hacer. Escucha ahora los versículos 41 al 44. Jesús da orden de que quiten la piedra y entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, lo que dijo Marta, pero lo dije por causa de la multitud que me rodean. Escucha ahora,
para que crean que tú me has enviado. Padre, tú y yo sabemos lo que está pasando. Tú y yo sabemos que aquí hay mucha gente que no cree para nada en mí y otros como Marta que creen parcialmente en mí. Y yo he orado públicamente para que ellos me escuchen y luego cuando tú respondas quede claro de quién tú eres, de quién yo soy y para que entonces puedan creer que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. La resurrección de Lázaro tipifica mucho cuando una persona cree en Cristo y viene a la vida. Lázaro estaba muerto, no podía ver, no podía oír, no podía sentir, no podía llamar a Jesús, no podía pedir ayuda. Eso es exactamente como está el que no ha creído en Cristo, que está muerto en delitos y pecados. Él no ve, él no entiende, realmente él no puede pedir ayuda como se debe pedir. Dios viene en su soberanía y le hace nacer de nuevo. Al mismo tiempo, cuando él nace de nuevo, sus ojos son abiertos, su entendimiento es abierto, él está oyendo la predicación del Evangelio y comienza a entender la predicación del Evangelio. Sí, pero es que algo ha pasado para que pueda entender y ahora él tiene deseo de pedir perdón y pide perdón y es perdonado y pone su fe en Cristo Jesús, pero algo pasó primero, de la misma manera que para Lázaro salir de la tumba tuvo que haber estado vivo primero y luego, porque él no podía oír a Cristo diciendo sal fuera, estaba muerto. Lázaro probablemente fue resucitado y después que él comenzó a tener cierta conciencia, Cristo le dice sal fuera, no le dice levántate, ya estaba levantado, es que salga para que la evidencia quede a los ojos de todos. De manera que Cristo ahora era el nuevo diccionario y lo es para nosotros, para redefinir toda la vida. Mira cómo es en el reino de los cielos. Es otro diccionario, de verdad. Si tú quieres ganar la vida, tú tienes que perderla. El que vive es el que muere. Tiene que morir a ti mismo. Los pobres en espíritu son verdaderamente ricos. Ese es otro diccionario. El morir es ganancia, no pérdida. Cuando soy débil, entonces que soy fuerte. Los bienaventurados son los que lloran. Los que van a ser saciados son los que tienen hambre y sed de justicia. Si tú quieres ascender en el reino de los cielos, tienes que descender, como lo hizo Jesús. El mayor es el que busca al menor. Dios buscó al hombre. De manera que si estás reconciliado con alguien y él es creyente, tú eres creyente y él no lo es, a ti es que te toca salir a buscarlo. La reconciliación, el mayor busca al menor. El siervo y el amo tienen un mismo valor y el rico y el pobre a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, están al mismo nivel. Después que vienes a Cristo, tú oyes las noticias, lees los periódicos, pero tú no te inquietas porque tú sabes que tu Padre está en control. Tú miras tus recursos económicos y tú de repente quieres comenzar a compartir y ayudar a algunos que no pueden. Comienza a preguntarte cómo yo pudiera usar mi casa, mis recursos para ayudar. Tu motivación para el trabajo cambia y si no ha cambiado, yo te invito a que comiences mañana a cambiar tu motivación para el trabajo. Tu motivación para el trabajo no es ganar dinero. No, tu motivación para trabajar es glorificar a Dios, igual que el milagro de Lázaro fue para glorificar a Dios. Y el salario que te pagan es la bendición que Dios te da por querer glorificarlo de esa manera. Tú comienzas a educar a tus hijos no para el mundo, sino para el reino de los cielos. La redefinición de la muerte y de la vida redefinen todas esas cosas que yo te acabo de mencionar. Para el cristiano, la muerte no extingue su luz, sino que apaga su lámpara para siempre porque el amanecer eterno ha llegado. Y ahora él está en la Nueva Jerusalén, bueno, estará en la Nueva Jerusalén aquí debajo, pero está
en el reino de los cielos, en la presencia de la vida realmente. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos conocer más de estos encuentros que Cristo tuvo, ya sea con la mujer que sangraba, de la cual vamos a hablar mañana en la iglesia, o con la mujer samaritana, o con Lázaro en esta ocasión, porque la idea en cada una de esas ocasiones era revelar el carácter de Dios, no solamente de Dios Padre, pero también de Cristo, de manera que la gente pudiera creer en Él y recibir la vida, llegar a creer. De tal forma que en la medida en que tú estudias la palabra, debe haber un creciente aumento de tu conocimiento de Dios, acompañado de un creciente aumento de tu fe. Y si eso no está ocurriendo, no creo que la estás leyendo correctamente. Recuerda algo, la Biblia no es acerca de Lázaro, ni de María, ni de Abraham, ni de Daniel, ni de David, ninguno de ellos. Todas esas historias están ahí con una sola razón, un solo propósito, y es revelar el carácter de Dios en las vidas de seres humanos con los cuales Dios se relacionó y a través de quienes Dios pretende revelarse como Él es, de tal manera que nosotros podamos llegar a conocerlo y vivir bajo su dirección. Y por eso yo te invito que cada vez que abras la Biblia y estés leyendo un pasaje, no importa si es Salmo, no importa si es del libro de los jueces o cualquier otro, libro de Números, que es un libro todavía más árido en el sentido de que son muchos números y censos y demás, no salga del pasaje sin que haya visto primero algo acerca del carácter de Dios. Porque el propósito del texto es revelar el carácter de Dios. Y aquí está el carácter de Dios claramente revelado como la resurrección y la vida en quien nosotros tenemos no solamente existencia, pero realmente vivimos eternamente con propósito y en quien nosotros somos sostenidos. Y vimos de qué manera nos habló el pastor Juan Hernández la última vez acerca de estar en Cristo. El tiempo se ha ido, yo necesito ir cerrando, también la noche ha ido avanzando. Déjame contarte una historia o leerte una historia para ir cerrando. Esta es la historia. Un padre iba viajando en su carro con su hijo. El hijo era altamente alérgico a las picadas de las abejas. Y literalmente una persona altamente alérgica a una picadura de abeja pudiera morir de una picadura por asfixia, por edema de la glotis. Una picadura lo podía poner en un coma anafiláctico o alérgico y hasta la muerte. El niño comienza a moverse de un lado a otro con cada movimiento de la abeja, que también luce agitada. De repente, el padre detiene el carro y con su propia mano agarró la abeja. La abeja le pica al padre, él abre su mano y la abeja sale volando, como siempre ocurre al picar a la abeja, que dejó su ponzoña clavada en la mano del padre. El padre, calmado, le dice a su hijo: calma, ya la abeja no te puede hacer daño porque ha dejado su ponzoña en mi mano. De esa misma manera, la muerte ya no puede hacer daño al cristiano después que la muerte le picó a Cristo. Ya no tenemos nada que temer. Y eso exactamente Y eso es exactamente lo que Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15, ya al final de esa carta. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? No, ya le picaste al hijo. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracia, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? Esa es la pregunta. La pregunta para nosotros no es si Lázaro iba a resucitar, porque ya resucitó. La pregunta es si tú crees que después que Cristo venció el pecado, venció la muerte, el día que tú mueras realmente no has muerto, tú
ahora está más vivo que nunca, que aquellos de nosotros que quedamos aquí, por un lado nos sentimos tristes y por otro lado debiéramos estar regocijándonos que tú estás disfrutando la presencia de Dios sin interrupción por el resto de la eternidad, como nunca antes lo había disfrutado y como tú quisieras estar disfrutándolo. Por consiguiente, yo te paso este pequeño testimonio. Al día siguiente de la muerte de mi madre, yo estaba un tanto triste y el Señor como que puso este pensamiento en mi mente y me dice, y yo no lo oí audiblemente obviamente, pero esto fue lo que entendí: ¿por qué te entristece por aquello que a tu madre le está produciendo gozo? Celebra su gozo. Y eso terminó mi tristeza. Desde ese día en adelante, cada vez que me acordaba de mi madre, yo celebraba su gozo en la presencia de Dios. Él la creó para Él y en Él ella está desde ese día. De manera que, hermano, de aquí en adelante yo quisiera que tú salieras de aquí con una redefinición de lo que es la vida, lo que es la muerte, el propósito de tu existencia aquí debajo, y que tú puedas entender que en el reino de los cielos hay otro vocabulario que no corresponde al vocabulario nuestro, o sí corresponde. Las definiciones son completamente diferentes. Ya no tienes que temer a la muerte porque su aguijón ha sido removido de nuestra existencia. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias, porque el día que fuiste a la cruz tú abriste las manos y unos clavos te picaron las manos. Y allí en la cruz, cuando tú cargaste con mi pecado, muriendo tú sin pecado, pero haciéndote responsable por el mío, tú venciste el pecado por mí. Y te fuiste a la tumba y 3 días después dejaste el sepulcro vacío, demostrando que tú habías triunfado sobre la muerte. Señor, gracias porque cada cosa que hiciste, la hiciste por mí, de manera que yo puedo considerarme vivo en ti, oh Dios, que no tengo que temer la muerte, que de hecho debiera anhelar dejar esta existencia terrenal, pensando como el apóstol Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que si nos quedamos aquí porque tú tienes algún propósito con nosotros en esta tierra, lo aceptamos y nos gozamos en ti. Pero que creemos, que verdaderamente creemos que pasar a tu presencia es ganancia para nosotros. Y que tú nos ayudes a hacernos la pregunta todos los días: ¿crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto? Y que nosotros podamos responder con certidumbre: sí, Señor, yo lo creo porque tú lo has revelado y tú lo demostraste en tu paso por la tierra. Gracias por tu cruz, gracias por tus promesas, gracias por tu poder, gracias por tu infinita gracia para con los tuyos. Es en Cristo Jesús que hemos predicado y orado. Su pueblo dice amén, amén. Bendiciones.